Usted como consultor político y asesor que conoce bastante bien cómo está la situación en Latinoamérica, usted hablaba ahorita de algo que nosotros disfrutamos y poco valoramos, que es nuestra estabilidad, que no es igual en la región. ¿Cómo está realmente Latinoamérica en sentido general? Yo diría que en una ruta de desestabilización política en la mayoría de los países. Hay desestabilización, hay inestabilidad política en varios países, o cosas que están colgadas, decimos, colgadas con alfileres, que están muy vulnerables. Perú es un buen ejemplo. Hoy, quizá el ejemplo más claro de inestabilidad política es Ecuador. Hoy se reunía la Asamblea de Representantes de Ecuador para ver si había los votos suficientes para destituir a su presidente. Dios mío. Destituir a Lazo. ¿Qué significa eso? Pues que entrarían otro tipo de crisis políticas si destituyen a su presidente. Parecido a lo de Perú. Pero están en un embudo de problemas, porque si no lo destituyen, los bloqueos y las marchas se van a radicalizar aún más. Y entonces puede seguir habiendo problemas, no solo de políticos de bloqueos y este tipo de inestabilidad, sino yo creo que pueden llegar, hay gente interesada en llegar a la violencia. Eso está en Ecuador ahora, hoy mismo, en este momento, en este día, está debatiendo la Cámara de Representantes o los diputados de allá si destituyen o no hay los votos suficientes para destituir al presidente Lazo. Brasil, por ejemplo. Brasil, termina Bolsonaro con muchos cuestionamientos y por un mal papel incluso en la pandemia como gobierno, y Bolsonaro llega al poder de una ruta de 3 o 2 periodos con mucha corrupción. Y ahora, con ese desencanto absoluto de mucha gente respecto la gente a está Bolsonaro, mirando atrás. La gente está mirando hacia la izquierda nuevamente, la izquierda donde hubo corrupción de Lula, ¿no? Y entonces está la gente, los votantes en América Latina están escogiendo entre lo menos peor, básicamente. No las mejores opciones, sino lo menos peor que tienen de opciones políticas, o la gente en Latinoamérica está teniendo más claro por quién no votar que por quién sí votar. Argentina. Argentina está en un proceso de inflación permanente, pero no de ahora ni de 2020. Ellos no salen, esa gente tiene como 30 años. Exacto, exacto. Entonces ahora yo creo que su economía está muy endeble, colgada con alfileres, donde es muy difícil crecer en este momento. La iniciativa privada, las empresas, cualquier cosa, es muy difícil por su inflación tan alta, permanente, y donde no hay condiciones para que haya crecimiento económico. Colombia. Colombia es otra vez un buen ejemplo donde los colombianos le dicen a la derecha, a Uribe, no basta, te quiero más. Basta. No querían saber más de Uribe ni de esa derecha convenciera, etcétera, etcétera. Pero los colombianos eligen las dos opciones de los extremos. Los extremos eran Rodolfo Hernández y Petro. O sea, las dos opciones desde la visión general democrática no eran buenas, eran los extremos. Y entonces, al final, en la segunda vuelta, se decantan por Petro, no con mucha diferencia de votos. Ojo con esto, la mitad de Colombia votó contra Petro y la otra mitad lo hizo presidente. Entonces estamos hablando de una sociedad sumamente dividida. Así es, y con muchos problemas. Y yo veo un Petro como remasterizado en lo que está haciendo López Obrador en México, que es un político que tuvo una trayectoria muy larga, de muchos años, estuvo en la cárcel Petro, y entonces es un presidente que llega resentido al poder, como López Obrador. ¿Por qué hay tantos errores en México con López Obrador? Porque es un político resentido, porque tuvo una carrera larguísima, 3 postulaciones a la presidencia, lo persiguieron y lo persiguieron. Sufrió mucho para llegar. Sufrió mucho para llegar, Petro igual. Entonces llegan muy resentidos al poder y así toman decisiones. No va a haber un buen gobierno con Petro. Bueno, señores, ahí él hizo un vaticinio. Vamos a ver si se da. Chile, ese sí es un caso que yo creo que yo no había visto un presidente derrumbarse su popularidad. Señores, en menos de ¿cuánto? 3 meses. Tan rápido, sí. Estaba en 20 y pico a principio de semana. Boric no era un mal candidato, era muy buen candidato, tan eso que ganó las elecciones. Pero llegando al gobierno, no supo qué hacer. No supo ni a definir una línea. Alguien que lo acusaba que va a ser una línea de izquierda, ni siquiera eso es. No estaba nada preparado ni mentalmente ni con un equipo de trabajo para llegar al poder. O sea, no basta ganar nada más. Hay que saber gobernar. Hay que saber gobernar y hay que tener un equipo para gobernar, ¿sí?
Entonces, eso fue lo que le pasó a Boric. O sea, muy buen candidato, gana la elección a la derecha, a la presunta derecha de Chile. La gente un poquito cansada también del presidente anterior chileno y de los otros. Y se decanta por un candidato pro de izquierda, no tanto de izquierda, pero que llega solo y sin idea de cómo gobernar un país como Chile. El presidente más popular de Latinoamérica, Bukele y El Salvador. Bukele y El Salvador. Bueno, voy a repetir aquí lo que dije hace como un mes y medio. Yo sé que muchos dominicanos y dominicanas admiran o creen que hay un buen gobierno en El Salvador. Es que yo se le olvidó lo que era Trujillo, yo creo. Y realmente no hay un buen gobierno en El Salvador. ¿Por qué no hay un buen gobierno? Voy a argumentar. Porque hay pobreza. Porque no ha hecho nada por los niveles... Pero en toda parte hay pobreza, porque Europa y Estados Unidos tienen y son potencias. No hay unas políticas públicas exitosas del presidente de El Salvador respecto a la pobreza en su país. No existe. No hay un plan de gobierno, de políticas públicas que cubra los problemas que tiene El Salvador en este momento, que son muy parecidos a los que tiene toda América Latina. En el tema de la seguridad, con el que se ha querido adornar, él impulsó mucho en algún momento que un día sin violencia, un día sin muertes. Eso no era cierto. Y ahora manda mensajes mediáticos que todo el mundo le cubra con todas las cámaras, donde le lanza advertencias a las pandillas, que es un problema muy serio y muy grave en su país, sí, pero que es un tema muy mediático, pero que en el fondo, cuando Bukele tuvo la oportunidad de tener mayoría en el Congreso de su país, lo primero que hizo fue destituir a los 5 magistrados del Poder Judicial. Apenas tuvo mayoría, sí, destituye a los magistrados. Pero lo más grave es lo último que hizo respecto a los medios de comunicación. Aprueban una ley porque el Congreso ya es de él tiene mayoría en el Congreso, es de él el Congreso. No hay equilibrio de poderes en El Salvador. Eso no es democracia. Entonces, bueno, pero si ganaron las elecciones, ¿la ganaron? ¿Eso es la democracia? Aprueban una ley impulsada por él donde a los periodistas o a los medios que repliquen cierta información, no tengo los detalles, cierta información de las pandillas, hay penalizaciones de 15 años de cárcel. Eso no es democracia. Entonces, a mí me parece que Nayib Bukele es un dictador disfrazado de demócrata.